Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremías y les propongo en la media hora que viene analizar, como cada día lo hacemos, los temas que nos ocupan de esta compleja realidad argentina. Y vamos a hablar de los dólares, el objeto del deseo de la sociedad nuestra y de los problemas que tiene Argentina con los dólares. El pasado fin de semana, la vicepresidenta hizo referencia a los desequilibrios existentes en la República Argentina en torno de la producción y el consumo de dólares, como también con el manejo en esta economía bimonetaria de los dólares vivimos en una Argentina que no es federal, sino bien unitaria. Ha hecho la CELAC un trabajo muy interesante a este respecto y uno de sus responsables es el doctor en economía Guillermo Oglietti, quien está del otro lado de la videollamada, a quien saludamos y agradecemos por este tiempo. Guillermo, un gusto, ¿cómo le va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿el trabajo de ustedes consistió en qué? Es un trabajo muy sencillo, creo que como todos los profesionales de Argentina estamos muy preocupados por sus grandes problemas estructurales y es necesario ponerle prioridades y saber cuáles son los principales problemas. Y la inflación y la escasez de dólares están muy relacionados o son lo mismo, son el mismo problema con distintas caras, pues nos motivó a hacer este trabajo, que básicamente consiste en ver qué provincias o qué jurisdicciones contribuyen más a este problema. Con lo cual hicimos un cálculo muy sencillo. Calculamos para cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuáles eran sus exportaciones de bienes y le restamos sus importaciones de bienes. Así sacamos la cuenta de cuántos dólares trae o le quita a la economía. Y hubo hallazgos interesantes. Por supuesto que el dato que hicimos es una estimación y la hicimos precisamente para que se empiece a discutir y a mejorar. Como todas las estimaciones, siempre puede tener algunas diferencias, pero el dato es tan abrumador, digamos, que difícilmente se va a alejar mucho de la realidad. Guillermo, esto fue durante el periodo 2021, las transacciones concretadas en el 2021. Sí, los bienes, el comercio de bienes concentrado en 2021, en todo el año. Y la cifra más no. A ver, los hallazgos son los siguientes, que son pocas las provincias que son superavitarias. Sobre todo son pocas las que son muy superavitarias, que son básicamente 5. 5 son superavitarias que todas tienen más de 2.000 millones de dólares de superávit. Ser superavitario es generar productos, recursos que se venden en dólares mucho más que los que consume esa provincia, de los que compra al exterior. A ese déficit me refiero, al déficit de mercancías. Se exporta más de lo que se importa en bienes. Y la gran importadora, la gran superavitaria es la provincia de Santa Fe, que tiene 12.000 millones de dólares. Después le sigue Córdoba, unos 8.000. Después está la provincia de Chubut, Buenos Aires, la provincia de Santa Cruz. Ese es el tándem de 5 provincias que generan más de 2.000 millones de dólares. Antes de avanzar, ¿cómo lo genera? Obviamente uno supone que las provincias de la Patagonia es petróleo. Sí. Las provincias de Patagonia son petróleos y minerales. Y minerales. Y las provincias núcleo, el agro. Producción agropecuaria. Producción agropecuaria. Digamos, las exportaciones están muy bien medidas en Argentina. O sea, ahí no hay errores. El INDEC lo calcula muy bien, sabe perfectamente de dónde viene cada exportación, porque, por ejemplo, cuando exportas ganado o grano, hay una guía que te conduce, por más que se exporte por el puerto de Rosario, se sabe que ese grano viene de Córdoba, de otro. Sí. Aunque están denunciando que hay subfacturación de exportaciones, ¿no? Que se está exportando mucho más, se carga más a los barcos de lo que... Solamente lo legal. Lo legal, claro. Solamente lo legal. Sí. La subfacturación haría que cambiaría un poco los números. Pero este dato es muy interesante. Además de que son pocas las superavitarias, son apenas 5 las que generan todo el excedente de Argentina prácticamente. Después, el dato más extraordinario es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, tiene un déficit, o sea, importa muchísimo más de lo que exporta, que es casi el 60% de todos los déficits de las 15 provincias deficitarias. O sea que hay una sola jurisdicción explica la mayoría absoluta del déficit. ¿Y ese déficit de la Ciudad de Buenos Aires es porque consume muchos dólares o porque produce pocos?
Es por una mezcla de las dos cosas. Como ciudad, digamos, ha ido expulsando actividades industriales, se ha ido desindustrializando, enviando al interior del Gran Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires o otras provincias del país su actividad productiva. Y se ha ido especializando en servicios. Entre ellos hay un montón de servicios, por supuesto, la Administración Pública Nacional, la Justicia Nacional, los poderes públicos nacionales, digamos, más cierta especialización en algunas actividades de servicios empresariales, financieros, informáticos, tiene algo de turismo también, como servicios. Entonces, pero nosotros no hicimos la cuenta de cuáles son los servicios que exportan, solamente bienes. Entonces, bienes ya es muy poquito lo que exporta, es prácticamente insignificante, pero es una sociedad que tiene un alto nivel de consumo, porque tiene mucha población, es una ciudad densamente poblada, y una población con alto ingreso. Entonces eso hace que tenga mucho consumo de importaciones y de divisas en esa ciudad. De dólares. Es decir, Buenos Aires come muchos dólares que produce el interior del país. Esa la brutal síntesis. A mí me gusta ver ese dato, porque para notar, digamos, de que a la hora de hablar de federalismo y cuando vemos que Buenos Aires reclama unos porcentajes más de coparticipación, pues cuando se trata de reclamar más ingresos de coparticipación, se trata a sí misma o se ve a sí misma como si fuera una provincia, como si tuviera las mismas necesidades de infraestructura, caminos, rutas, hospitales, digamos, desparramados por territorios extensos como son las provincias. O sea, a la hora de pedir se comporta como una provincia y a la hora bueno, no sé. De aportar. Bueno, de hecho... Aportar se hace la chiquita, digamos, se hace la enana. De hecho, en el último tiempo incluso al unísono legisladores de la primera minoría de Juntos por el Cambio o de otras expresiones políticas han presentado proyectos para cobrar las prestaciones que se dan en la capital federal a gente que viene del interior, prestaciones médicas, va en el sentido contrario de lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando nosotros le debiéramos pedir a los porteños que nos subsidien esos servicios. Sí, la verdad que me parece que aquí hay un gran error, que hemos tenido un gran error en la Constitución del 94, hemos reeditado los problemas del federalismo que tuvimos durante siglos y ahora volvemos a tener una capital que no es de todos, sino que es de una comunidad que cada vez quiere tener más ingresos, concentra una cantidad tremenda de ingresos y el desmedro del resto del país. Por no agregar de que no solo tenemos que ver el federalismo como un problema fiscal, sino también verlo como un problema político. La concentración del poder, por ejemplo, judicial, mediático, el lawfare, es todo un fenómeno porteño, digamos. Y eso es un problema para el federalismo real. Guillermo, este desequilibrio en la producción de bienes para la obtención de dólares, ¿resuelve el problema de la falta de dólares? ¿Es allí el nudo gordiano de la Argentina? ¿O a la Argentina le falta producir mayor cantidad de dólares? ¿O los produce y no se equilibran bien y por eso tenemos los problemas económicos que tenemos? Mira, si Argentina tiene capacidad de producir dólares, te diría que sí. Saqué la cuenta hace poquito, también publicamos un informe sobre ese tema. En los últimos 16 años, el comercio de bienes de Argentina fue superavitario, en 9 de esos 16 años. O sea que en la mayoría de los años tuvimos un superávit de bienes y servicios, ¿sí? Y el superávit fue de más de 90.000 millones de dólares, ¿sí? A valor corriente. Si sumamos el superávit de todos los años y más los déficits de esos 6 años que hubo déficit, 9 de superávit, 6 de déficit, nos da 90.000 millones de dólares. Ahora, entonces podemos decir, bueno, Argentina genera más producción, vende más lo que importa. Pero lo que pasa es que Argentina tiene un poco una condena respecto a decisiones que ha tomado en el pasado. Por ejemplo, la extranjerización y la privatización y la extranjerización de parte del aparato productivo. La extranjerización de parte del aparato productivo que antes era privado y pasó a manos privadas extranjeras, ha generado un nuevo problema en Argentina. Digamos, en ese momento se pensaba que bueno, que vengan las inversiones externas porque eso nos va a ayudar a desarrollarnos más. Pero no nos damos cuenta de que hoy en día tenemos que pagar enormes cantidades de dinero en conceptos de dividendos, utilidades de las empresas extranjeras. Tenemos que pagar
y también tenemos que pagar intereses por las deudas que se tomó. Entonces estas decisiones del pasado, sobre todo lo de la década del 90, con Menem a la cabeza, y un poquito antes y un poquito después de Menem, este proceso de privatizaciones que se privatizaron en empresas públicas que luego se fragilizaron, pues generaron grandes compromisos externos. A eso se sumó un gran proceso endeudador de Argentina que empezó con la primera dictadura, continuó con el menemismo y luego se aceleró con Macri de nuevo, generan nuevamente una necesidad de desembolsar capitales para pagar los intereses y devolver el capital solicitado al resto del mundo. Es decir, que somos capaces de generar dólares cuando exportamos y mucho más de lo que importamos. Pero luego tenemos que pagar utilidades, dividendos e intereses y ahí se nos fue la cuenta muy mal. En estos 16 años que hice la cuenta, todos los años son deficitarios. Esta cuenta de pagos de intereses, dividendos y utilidades. Todos los años son deficitarios y suman más o menos el doble que el superávit que generamos en la balanza de comercio. O sea, exportamos 93.000 millones de dólares más de lo que importamos. Pero el déficit de los pagos por utilidades, dividendos de las empresas más intereses son alrededor de 200.000 millones de dólares. Ahí tenemos un aspecto estructural que tenemos que atacarlo, ya sea reduciendo la deuda y revirtiendo el proceso de extranjerización de la economía, o lo que hacen los países que son muy inteligentes a la hora de administrar la inversión extranjera, es presionándolos para que continúen invirtiendo el país y esos dineros se retengan aquí y no se fuguen rápidamente. Claro, ese es el concepto sobre el que quería avanzar. Eso que está explicando es la fuga legal, por llamarlo de alguna manera. ¿Son los dólares que se van sin reproche penal, digamos, del país? La fuga es muy difícil medir eso, Guillermo. Se estima que la fuga ilegal, digamos, ronda entre 15 y 20 mil millones de dólares al año, ¿sí? En 10 años te suman, bueno, saca la cuenta, son 200 mil millones de dólares o 150 mil millones de dólares. Es una cifra descomunal. Para que tenga una idea, la gente que piensa habitualmente que la inflación es un problema vinculado a la emisión de dinero del gobierno, pues le diría, fíjense que en realidad hay otra cosa. Como es tan grande la evasión tributaria, y no me refiero a la evasión del kiosco, del comercio que no factura, no. Me refiero a los problemas, a la gran evasión, que es la evasión que generan las grandes exportadoras de cereales, las grandes exportadoras de minerales, que aplican procesos que se llaman, son grandes multinacionales, digamos, en todos los sectores, ¿no? Que aplican un proceso que se llama transferencia de precios, que es el siguiente. Cuando importan cosas al país, exageran la factura, se llama sobrefacturan las importaciones. Y cuando exportan algo del país, disminuyen la factura, subfacturan las exportaciones. Entonces achican los resultados económicos en Argentina y los transfieren a otro paraíso fiscal en el resto del mundo donde prácticamente no pagan impuestos. De esa forma es como se evade sobre todo estos 15.000, 20.000 millones de dólares. Es una cifra muy, muy importante, Guillermo, y te diría que a cualquier país del mundo, vos le sacás esa cantidad de dinero que se filtra del circuito económico todos los años y ese país no puede crecer. Y va a tener inflación porque, ¿por qué? Porque es dinero que se va del país. Y la inflación tiene que ver con, por un lado, el gobierno imprime dinero. Es cierto, imprime dinero porque lo necesita, la sociedad lo necesita, el gobierno lo necesita y se imprime dinero. Y no hay inflación cuando por el otro lado del proceso productivo, del circuito económico, el Estado destruye el dinero cobrando impuestos, por ejemplo. ¿Y qué pasa en Argentina? Pues por un lado se evade muchísimo a través de estas operaciones que contaba. Por lo tanto, no alcanza a destruir impuestos. Bueno, hasta ahí, ¿qué pasaría? Habría un poquito más de inflación, pero no sería la inflación que tenemos en Argentina. ¿Por qué en Argentina es tan grande la inflación? Porque ese dinero que se evadió y que no pudo destruir el Estado, encima se va a la fuga de capitales, con lo cual aumenta la demanda de divisas. Va a comprar dólares. Y si la gente quiere pesos para comprar dólares, pues el peso vale poco, porque se aplica la ley de la oferta y demanda. Esta cuestión no es de fácil resolución, porque el principio de evasión o fuga de divisas en la Argentina se lo ha tratado de diferentes maneras limitar y no se ha conseguido. ¿Por qué? Me parece a mí que hay... Yo tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en un país que era muy pequeño, un país muy agradable, cuando trabajaba, fue en Ecuador, cuando el presidente era Rafael Correa. Y tuve la oportunidad de trabajar en el Servicio de Rentas Internas, que sería la AFIP local. Bueno, la AFIP local
la FIP de Ecuador, perdón, tenía una capacidad, vinculaba todas las redes de información posibles. Todo el sistema bancario le brindaba información a él. Toda la facturación de todas las empresas era electrónica, por lo tanto tenía una fuente ahí. La aduana estaba integrada a todo este sistema. Había un Estado muy inteligente. Me acuerdo que pagaban unos servicios por los cuales tenían la capacidad de ver si una empresa, cuál era el propietario real. Porque una empresa hoy puede ser dueño de otra empresa, a su vez esa empresa ser dueño de otra empresa, y así, al final de un circuito de empresas fantasma, hay un empresario. Por lo tanto, pueden saber quién es y seguir el rastro, si es nacional, extranjero, etcétera, para caerle con mayor presión tributaria o con mayor eficacia a la hora de administrar impuestos. Y también me acuerdo que pagaban un servicio de aduanas que era muy eficaz a la hora de controlar los precios. Era un servicio de datos. Ellos podían saber, tenía una base mundial donde podían saber para cada producto cuál era el precio internacional. Entonces ahí evitaban este problema de transferencia de precios. Me parece a mí que en Argentina, por lo menos a la hora de evitar la subfacturación de exportaciones, el problema no sería tan grave, porque es fácil calcular el precio del grano. Lo que pasa es que no tenemos un muy buen control para nada del sistema de puertos que estén privatizados, no tenemos empresas testigos que nos permitan conocer cuáles son los costos reales de estas empresas, digamos. Me parece acá la idea del Estado bobo, o mejor dicho, no bobo, sino que se hace el sonso para que algunos ganen más, es lo que explica más este fenómeno que nos perjudica a todos. Sí, sí, porque alguien paga la cuenta de esto, ¿no? De las ganancias excepcionales que están obteniendo unos pocos. Citó el ejemplo de Ecuador. Ecuador está dolarizado y hoy tiene un problema muy grave porque buena parte de los planteos que hay hoy en el presente es, bueno, si estamos en una economía bimonetaria, vayamos a la dolarización, ¿no sería la solución? No, nosotros ya pasamos por esa experiencia. Fue una dolarización parcial, la convertibilidad fue exactamente eso y nos sirvió si no aprendemos de eso, pues vale la pena que padezcamos como tragedia repetir esa historia, que sería una real tontería condenarnos a la dolarización. La dolarización tiene mil defectos, es una barbaridad. El economista que propone eso, para mí está rayando el nivel de subnormalidad, digamos, en cuanto a su capacidad intelectual. No es una muy buena, no es para nada una buena solución. Encaremos el problema donde está. ¿Qué va a pasar si se dolariza? La inflación va a seguir existiendo, más moderada, es cierto, pero va a seguir existiendo. Y ahora, si tenés, por ejemplo, todos los años un 2%, 3% de inflación más que Estados Unidos, bueno, parece nada y vamos a festejar. Uy, qué lindo, tenemos solo 3% de inflación, pero es un 3% de inflación más que Estados Unidos. Y a lo largo de una década es un 30% más de inflación que Estados Unidos. Por lo tanto, significa que en una década sos un 30% más caro que Estados Unidos. Tus costos van a ser un 30% más caros y eso te va a generar una recesión brutal. Volviendo al trabajo original respecto del desequilibrio en la generación de dólares, es cierto que hay provincias como Santa Fe o Córdoba que son grandes generadoras de los recursos que le permiten a la Argentina obtener dólares. ¿Es justo que la comparemos con realidades como provincias, no sé, La Rioja, por ejemplo, o Jujuy, en donde las condiciones ambientales, geográficas, no permiten obtener esos dólares por los recursos propios? Digo, ¿un país no se constituye de equilibrios que deben darse necesariamente? Mira, vos estás planteando cuáles son los criterios que tenemos que tener a la hora de distribuir los recursos nacionales, digamos, con la coparticipación fiscal, digamos. Cómo se reparte la gran torta tributaria nacional. Y por supuesto que tiene que haber una confluencia de varios criterios. Sí tiene que haber un criterio que se llama de correspondencia, es decir, el que paga más recibe un poco más, pero no todo más. O sea, si la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, por ejemplo, son las más ricas y las que más aportan a la recaudación tributaria nacional y las que más aportan en dólares al conjunto nacional, pues tiene que cobrar un poco más, pero no todo eso más, porque un criterio de ciudadanía es un criterio redistributivo también, y el objetivo verdaderamente nacional es que se desarrollen todas las regiones, y eso implica generar bienestar, consumo, oportunidades, empresas colocadas en todo el país. Por lo tanto, la coparticipación no tiene que ser una correspondencia
perfecta, porque si no las provincias más pobres serían cada vez más pobres y las provincias más ricas cada vez más ricas. Y esa desigualdad va a sembrar en el futuro la simiente de la discordia, sino de la división nacional. Bueno, de hecho... ¿Qué es lo que está pasando sí, a nivel unitarismo actual, digamos? efectivamente. La pretensión de Cava de pedir más dinero me parece un peligro. Bueno, la cuestión de unitarios y federales nos atraviesa a lo largo de la historia. Hoy mismo estamos con la imposibilidad de resolver una inequidad manifiesta, como es lo de los subsidios al transporte o a la energía, en donde la Ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, se benefician de condiciones de privilegio comparado con lo que recibe el resto del país. Sí, es cierto, hay un montón de servicios que vale la pena discutir. Yo no sé qué tan mal está, sí sé que está muy mal que unas provincias no tengan estos subsidios y otras sí. ¿Qué explica esto? Pero pongámonos a discutir qué lo explica. ¿Por qué? Me parece que como sociedad no nos hemos atrevido a discutir la coparticipación, por lo tanto, si no discutimos eso, pues es difícil que discutamos esto. Uno de los pocos intentos que ha habido para discutir la coparticipación lo tuvo acá en Río Cuarto Alberto Cantero, que presentó un proyecto de ley para proponer una nueva ley de coparticipación, y ha habido casi ningún intento. Y en parte me parece que estos intentos son bloqueados por las regiones que van a haber perjudicado sus ingresos fiscales como consecuencia de una reforma tributaria, una reforma en la coparticipación. Y estoy seguro que todo el poder mediático, político, del partido porteño, digamos, que es donde se deriva la mayor disputa, puja distributiva del país, la concentración del poder financiero en Buenos Aires, pues es uno de los factores que está tentando contra una redistribución de la coparticipación más adecuada. Guillermo, con el actual esquema económico de la Argentina, ¿los dólares seguirían siendo dolores para nuestro país? ¿Perdón, los dólares? ¿Los dólares seguirán siendo dolores para nuestro país? ¿Carencias? Y sí, digamos, estamos en una situación que es grave, vamos a salir adelante. Argentina ha enfrentado situaciones mucho peores, mucho peores, y hemos salido adelante. Y me parece que es el momento de tomar algunas aristas bajo control. Hay una pesada herencia acá, y son estos dos episodios, ¿no? Lo que mencioné hace un rato. La privatización y extranjerización de la economía ha generado un déficit secular, un déficit permanente en las cuentas externas. Y por otro lado, la deuda externa que tomó Macri, que fue muy exagerada. Y hoy en día, digamos, si tenemos en cuenta, es como que Macri decidió cambiar todo el dinero que se gastaba en acción pública y pasó a transformarlo en gasto financiero. Y eso es un gran error. Me parece a mí que este gobierno tarde o temprano va a tener que encarar no tanto el control de la cuenta del comercio de bienes, sino los pagos por estos conceptos, dividendos, utilidades, intereses. Hay que ponerle el cascabel al gato, digamos, y me parece que el principal problema es esta balanza de los pagos, la balanza externa de los pagos que tenemos que hacerle al resto del mundo en conceptos de dividendos, utilidades e intereses. Eso es lo que tenemos que controlar si queremos que salga adelante el país. Da la impresión que, escuchando a la nueva ministra, que lo que están planteando es, bueno, vamos a generar más dólares, hay que generar más dólares y gastar menos. Pero si no se cambia la matriz, por más esfuerzo que se haga, ¿no se va a reproducir el esquema? Si no se cambia, por un lado hay que empezar a controlar eso. Como te decía, los pagos al exterior de estos conceptos. Y por supuesto también hay que empezar a penalizar también los consumos excesivos de divisas, actividades suntuarias, digamos, o que no podemos llamarle tan suntuarias, pero sí son, en estos momentos de emergencia, gastos suntuarios. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el gasto en turismo. Sí, va a haber que empezar como en el pasado, es un país donde los dólares son tan escasos, y todos los países en desarrollo han tenido esta actitud. Cuando es tan escaso las divisas, pues empiezan a poner controles. Y me refiero a que no solo lo hicimos lo estamos haciendo nosotros, también lo hicieron, por ejemplo, países como Estados Unidos, como Japón. Cuando eran países desarrollados, tenían mucho control sobre el uso de las divisas. Por ejemplo, en Estados Unidos, alguien que tenía más de 60 libras, que era la moneda extranjera
preferida, era como nuestros dólares para los argentinos, porque el que tenía más de 60 libras podía ir preso, digamos. Los bancos no podían tener libras, por ejemplo, se les prohibía. Había mucha penalización y en Japón era más estricto todavía, porque es como un bien de lujo los dólares, digamos. Y esos dólares para un país en desarrollo tienen que usarse con mucha eficacia y a eso tenemos que avanzar. ¿Para qué hay que usar los dólares? A ver, le digo al público, a ver qué piensa. Hay que usarlos para viajar al extranjero, a recorrer Disney World, para ir a hacer un tour en Europa. Por más que podamos, que tengamos que la familia o el turista tenga la capacidad de hacerlo. Por más que tenemos que darle esa prioridad a los dólares o tenemos que darle otra prioridad. Tenemos que darle prioridad, por ejemplo, al consumo de divisas para hacer infraestructura que permita generar exportaciones, o infraestructura que permita exportar electricidad al resto del mundo o generar divisas. Bueno, es hora de empezar a asignar prioridades. ¿En dónde invertimos los dólares que tenemos? Y entonces, ¿cómo se logra eso? Pues empezando a castigar los consumos más superfluos, llámese autos de lujo, etc. E impulsar aquellos consumos de divisas que son inversiones que generan más capacidad de exportaciones después. Es complicado eso porque quienes generan recursos a partir de la venta de esos productos, los segmentos de clase con mayores recursos, tienen también mucha capacidad de lobby mediática e instalan eso como una prohibición que quita la libertad. Sí. Es como el conflicto de libertades. Sí, efectivamente. Gracias, Guillermo. Ojalá que podamos encontrar el norte y miremos un poco hacia adentro, ¿no? Porque también tenemos esa permanente búsqueda de mirar el afuera de nuestro país y estar todo el tiempo soñando con lo que no somos. Sí, de todos modos creo que es bueno compararse con el resto del mundo. Es bueno si podemos usarlo para hacer análisis y no un mea culpa, digamos, no un proceso de flagelación, no. Y también te diría que es bueno mirar al norte, pero no tan al norte. Por ejemplo, a veces muchos de los ciudadanos se comparan con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es un país muy desarrollado, los países nórdicos pues son muy desarrollados, tienen muchísimos años invirtiendo grandes recursos. Bueno, comparémonos con países que son más próximos, que quizás no son tan idílicos a la hora de compararnos, pero son más posibles. Y en ese sentido me gustaría que nos comparemos, por ejemplo, con un país muy sencillo, que ha sido muy pobre y está cada vez mucho mejor, como Bolivia. Bolivia hay que mirar al norte, porque está a nuestro norte, y es un país que ha sabido controlar la inflación de una forma extraordinaria. Es un país tiene menos inflación que Estados Unidos. Sí, de hecho, en la pospandemia es el país que menor registro de inflación tiene. Bueno, la próxima miramos Bolivia, Guillermo, muy amable por este tiempo. Tiene políticas extraordinarias, Bolivia. Ha hecho políticas extraordinarias, un ejemplo así. La podemos analizar en un próximo contacto. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos, Guillermo. Un saludo a vos y a todos. El subdirector en la Argentina de la CELAC, Guillermo Oglietti, autor de un trabajo en donde habla de la manera desequilibrada en que se producen y se gastan los dólares en la República Argentina. Dólares que son dolores por estas horas en nuestro país. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.